Muy buenos días a todos, bienvenidos. La Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de Ciencias Biológico y Agropecuarias, les agradecen su presencia esta mañana del miércoles 2 de octubre en esta rueda de prensa en la que los expertos analizarán la problemática del ruido en la zona metropolitana de Guadalajara en el ámbito de la salud y el bienestar, y esto porque próximamente se llevará a cabo el tercer foro social universitario Ruido, Salud y Bienestar. En esta mesa nos hace favor de acompañar la doctora Marta Georgina Orozco Medina, directora del Instituto de Medio Ambiente y Comunidades Humanas del CUTBA. Muy buenos días. Y saludamos con mucho gusto, le damos la bienvenida a esta casa de estudio al maestro Juan José del Toro, representante del Instituto de Información, Estadística y Geografía del Estado de Jalisco. Muy buenos días a los dos. Muy buenos días a quienes nos hacen favor de ver por el canal de prensa de la Universidad de Guadalajara en redes sociales. Vamos entonces a dar inicio a esta rueda de prensa escuchando la intervención del maestro Juan José del Toro. Muy buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana. En el instituto estamos muy emocionados de retomar este tema de análisis del ruido. Ya había existido hace ya algunos años, por ahí de 2011, se realizó el instituto, el entonces Instituto de Información Territorial realizó un análisis de contaminación auditiva derivado de transporte público. En ese momento era previo a la definición de lo que es la línea 3 del tren y se realizó este estudio. Las áreas en aquel análisis, las áreas con mayor contaminación debido a la frecuencia de paso de unidades era el cruce de Avenida Alcalde y Juan Manuel. En promedio, con el análisis realizado en aquel entonces, entre 6 de la mañana y 10 de la noche, si ustedes se paraban en una esquina de ese cruce, en promedio pasaba un camión urbano cada 10 segundos, todo el día, con el ruido pues que esto genera, ¿no? Este es el antecedente que tenemos en el instituto y a partir de esta administración buscamos un acercamiento con la universidad y en particular con la doctora Marta. Y este foro que en algún momento, ahorita les vamos a comentar, es la primera actividad conjunta que tenemos, pero nuestro objetivo es actualizar el mapa de ruido de por lo menos el área metropolitana de Guadalajara y si es posible de algunas ciudades medias en el estado. Hay mucho interés en conocer qué es lo que sucede en ciudades medias, previendo o teniendo tiempo de hacer acciones que muchas veces en ciudades como Guadalajara ya es muy complicado. El instituto cuenta con personal, digamos, muy capacitado en manejo de información, tanto cartográfica como información estadística. Tenemos equipos para hacer mediciones en campo muy precisos y sobre todo hay un cúmulo de experiencia interesante pues en el análisis y representación de la información. Esto aunado con la experiencia que tiene la universidad, esperamos derive en un análisis digno pues de una ciudad como es Guadalajara, con metodologías actualizadas y sobre todo que la gente tenga acceso pues a esta información, sepa dónde y por qué se está presentando altos niveles de ruido en la ciudad. Muchas gracias, maestro Juan José del Toro. Ahora escucharemos a la doctora Marta Georgina Orozco Medina. Sí, muchas gracias, Margarita. Bueno, con esta intención justamente de unir esfuerzos institucionales para poder fortalecer el diagnóstico de ruido en la zona metropolitana de Guadalajara y articulando también la celebración de 25 años que tenemos haciendo estudios de ruido en la Universidad de Guadalajara,
es que se estableció este foro en colaboración con el Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco y también con el apoyo muy comprometido del Consejo Ciudadano de Seguridad y Procuración de Justicia. Este Consejo Ciudadano ha tenido como que una participación muy comprometida, puesto que ha hecho una difusión muy valiosa, a la cual pues se han sumado representantes de las diferentes colonias que se ven afectadas a propósito de la exposición a ruido. También estamos teniendo la participación de diferentes personalidades y bueno, pues con la intención de que se realice este foro, la idea es que se cubran algunos de los siguientes objetivos: integrar en un espacio de diálogo a especialistas, estudiantes, investigadores, representantes de dependencias gubernamentales, áreas de mediación y técnicos del ayuntamiento, así como representantes de la sociedad afectados por el ruido. Tenemos también la intención de discutir y analizar las implicaciones del ruido en el bienestar y en la salud de la población, revisar aspectos legales y de regulación que se están incorporando en la normatividad y en los diferentes reglamentos y visualizar de una manera integral el ruido como contaminante, ya que este daña, perjudica y afecta el bienestar y la salud de la población. Tenemos confirmada la asistencia de pues una nutrida participación de especialistas de reconocida trayectoria académica, representantes de asociaciones vecinales, más de 40 funcionarios de diversas dependencias como ayuntamientos a nivel de jefaturas y direcciones, directores de conflictos y validación de justicia alternativa, jefes y personal de mediación penal de la Fiscalía, así como también personal directivo de la Secretaría de Medio Ambiente y de la Secretaría de Educación. También Seguridad Pública está muy interesado en asistir y entonces pues con esto buscamos avanzar en la generación de propuestas de atención integral que tengan como propósito la calidad acústica en los espacios urbanos, sobre todo para buscar el bienestar de la sociedad. Un poco para que conozcan lo que es el programa, está iniciado, bueno, pues con la inauguración, el objetivo que propone que la gestión del ruido en la ciudad sea un esfuerzo gubernamental con visión metropolitana, de forma que se incida en la generación de medidas de atención por parte de las autoridades para realizar acciones específicas con relación al ruido. Y este esfuerzo de colaboración con el Instituto de Información Estadística y Geográfica, bueno, será esa, digamos, la primera intención para que podamos unir los esfuerzos institucionales para actualizar el mapa de ruido y sería el primero pues en su tipo de toda la zona metropolitana o conurbada de Guadalajara. Tendremos también, bueno, la bienvenida respectiva y la inauguración por parte de las autoridades, haremos una exposición de motivos y después nos organizaremos en diferentes mesas de trabajo con una guía de preguntas a las cuales nos enfocaremos a desarrollar a través de la organización de los diferentes participantes en el foro, abordando el ruido comunitario, el ruido urbano y salud, el ruido y actividades recreativas, y también nos enfocaremos a generar como una especie de conclusión por cada representante de las mesas de trabajo. Haremos toda una guía de manera que se aborde con una serie de preguntas clave con la intención de que se aborde y se atienda pues este problema y sobre todo la intención que se generen 2 documentos como guía o tal vez 3 en tanto sea posible conforme la dinámica lo permita. Una sería una agenda pública interinstitucional para el abordaje del ruido urbano encaminado a la salud y el bienestar de las personas y consideramos que esta agenda pública, digamos, adherida por los diferentes actores que estarían participando, nos va a permitir unir los esfuerzos desde los ayuntamientos, de las secretarías, así como de las universidades. La otra intención también tendríamos generar un decálogo para la atención de ruido en la ciudad, en el cual estemos puntualizando cuáles son aquellos elementos como que más están en la mesa de la discusión y que más afectan a la persona expuesta, para que sobre todo intentemos hacer del ruido pues una especie de articulación con medidas preventivas justamente en atención a ese bienestar o ese confort acústico al que aspiramos como ciudadanos. Y el otro elemento que estaríamos intentando que se configure sería también una especie de acuerdo interuniversitario en el que continuemos haciendo de este foro pues un espacio de diálogo permanente para que se puntualicen estos aspectos que están teniendo como punto de referencia el ruido, pero siempre enfocados a la salud y bienestar. Entonces,
Entonces, con la intención de que se desarrollen estos 3 documentos como especie de producto del foro, es que nos vamos a reunir. La cita es el día 4, el próximo viernes, y estaríamos ya, le voy a pasar también para más detalles a Juan José, y también como preámbulo, algo de lo que hemos estado trabajando, les voy a compartir, es un mapa de ruido que es de la zona centro, que es, bueno, una actualización. A ver si me ayudan, porque de este lado estoy media chota. A ver, aquí ya lo Bueno, aquí tenemos una actualización del mapa de ruido de la zona centro de Guadalajara. Este mapa de ruido obviamente ya necesita una actualización. Se trabajó con el sonómetro de este tipo, sonómetro CESVA, integrador de precisión. Este equipo es altamente pues preciso, sofisticado, es de los más, digamos, más precisos y más utilizados en este tipo de mediciones, y lo que hacemos es situarnos en algunos puntos y hacer mediciones representativas de días y de horarios, de manera que entonces con estos días y horarios podamos tener una cobertura y luego hacer unos cálculos para poder puntualizar algunos de los niveles de ruido que se están generando. Y ahí es que podemos estar apreciando cómo pues las zonas de ruido que se puede decir de calidad acústica, que están entre 0 y 62 decibeles, pues nomás las tenemos en los puntos 20 y 21, que serían 16 de septiembre en su cruce con La Paz, y el 21 que lo tenemos ubicado en la calzada de Independencia, también en su cruce con La Paz, pero esto es muy relativo, ustedes mismos se darán cuenta que estos son mediciones a lo mejor que en alguna ocasión pudiéramos haber tenido esos niveles un poco tranquilos, pero en la cotidianidad pues no vamos a encontrar niveles de ruido como tan tranquilos. Toda zona centro está en una zona de saturación vial, en una zona de saturación de concentración de actividades, y los niveles de ruido siempre fluctúan arriba de los 70 decibeles. Y esto ya nos habla de una condición acústica muy limitada en términos de poder concentrarnos para realizar actividades que tienen que ver con trabajo, con actividades de precisión, con actividades escolares. Estos ruidos están influyendo directamente, pues sobre todo en aquellas personas que tienen ahí todavía su zona de, digamos, habitacional, y bueno, son ruidos que se asemejan a condiciones pues de ruido industrial. Entonces la condición de la configuración vial pues está de alguna manera así muy complicada. Esta habilitación que se hizo de la avenida Alcalde 16 de septiembre sí permitió de alguna manera que se liberaran algunos de los condiciones de ruido. Sin embargo, la medición que se hizo en este momento era cuando todavía se tenían algunas obras de adecuación vial en la zona, por lo cual los niveles de ruido que se sumaban pues eran parte también de la actividad de acondicionamiento que se estaban haciendo de la vialidad. En esta intención de actualizar el mapa de ruido y de que tener una cobertura más amplia y una representación gráfica, es que nos vamos a dar a la tarea de generar pues este programa para establecer lo que es el mapa de ruido. Y parte de la intención es también identificar estos puntos críticos por tráfico vehicular, dada las adecuaciones que ya se han hecho en toda la zona metropolitana. Sabemos que se han instalado algunos pasos a desnivel, sabemos que se han instalado algunas zonas, por ejemplo, de espacios abiertos. Sabemos también que estamos trabajando con la línea 3. Todo esto son aspectos que se ligan directamente a lo que es la condición acústica, y pues ello nos va a permitir tener como una representatividad mucho más confiable. Asimismo, nos apoyamos del instituto, puesto que ellos tienen esa capacidad instalada para podernos ayudar no solamente con equipos como, bueno, ellos no tienen los equipos de sonometría, pero lo que sí tienen es toda una infraestructura que a través de diferentes datos se pueden hacer extrapolaciones y se pueden hacer una especie de pronóstico de cómo se comporta el ruido. Y son, pues digamos, herramientas que son mucho más prácticas, y bueno, pues eso nos ayudaría a tal vez sintetizar lo que serían las mediciones de a pie. La actualización también de ruido tendría como propósito comprometer a los ayuntamientos y a la Secretaría de Medio Ambiente para que ellos nos ayuden pues en estos puntos a sumar los esfuerzos para hacer las mediciones, puesto que la Universidad de Guadalajara pues tiene su capacidad sobre todo a fin diagnóstico, pero no tenemos toda esa posibilidad de tener ni tantos sonómetros ni tanto personal para tener la cobertura de toda la zona metropolitana.
Y bueno, pues yo creo que en esa intención le voy a pasar el micrófono nada más para que puntualice el día, la hora, lo que los esperamos, y también queda abierto pues el micrófono para sus preguntas, porque el tema, traemos material, este es un número especial de ruido que se genera de la revista Sembrando Conciencia del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Aquí vienen diferentes temas relacionados con el ruido y pues sabemos que ese es un contaminante, el principal contaminante que afecta y daña la salud de las personas. Es un contaminante que continuamente está presente y que las personas se ven afectadas, sobre todo en horas de la noche cuando no pueden conciliar el sueño, y esto les influye directamente también en su sistema inmunológico, que digamos está diseñado para que se recupere en las horas de descanso, y al tener esta afectación, bueno, pues vamos a tener mayor susceptibilidad a diferentes enfermedades. Entonces, con esa intención es que seguimos manejando pues el ruido como ese contaminante que requiere ser estudiado, atendido y pues prevenido sobre todo. Muchas gracias, doctora. Escucharemos nuevamente al maestro Juan José. Muchas gracias, doctora. Las instalaciones del Instituto de Información Estadística y Geográfica están en Ciudad Granja, es en Calzada de los Pirules, número 71. Estamos a cuadra y media de las cuadras de Ciudad Granja, que son grandes, pero estamos relativamente cercanos de la avenida Vallarta. A partir de las 8:30 de la mañana comienza el registro y las actividades del foro inician a las 9 en punto. Terminamos alrededor de las 2:30 de la tarde del mismo viernes 4 de octubre. Muchas gracias. Vamos ahora a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Por favor, con micrófonos y nos dicen su nombre y su medio. Buenos días, Franco González de Milenio, Jalisco. ¿Qué va a pasar con el tema de los bares y de los vecinos ruidosos? ¿También esto se va a estar revisando en ese foro o nada más es el tema de las cuestiones viales? No. Sabemos que el ruido tiene diferentes fuentes, tan es así que son tanto las fuentes fijas como las móviles, en este caso las fuentes fijas como el tipo de ruido recreativo, que tiene mucho que ver con este tipo de establecimientos, bares y antros. Entonces la intención es también puntualizar algunos aspectos en el que comprometes también al empresario, para que no nada más te espere pues a que le llegue la multa, que le llegue la sanción, sino que ellos tienen que avanzar en una especie de acondicionamiento de sus instalaciones para que también ellos formen parte pues de esta acción colectiva. Entonces nosotros estamos convencidos que no nada más es con la ley y con la sanción, sino también con acciones que tengan que ver con evitar que estos ruidos se propaguen al exterior del establecimiento y con ello estén perjudicando pues la salud de los vecinos. La intención es eso, motivarlos pues para que tengan están invitados a través de la Cámara de la Industria Restaurantera. Entonces yo espero que asistan y que también se unan en ese espacio de diálogo para generar este tipo de acuerdos. ¿Y consideran ustedes que ha funcionado esta ley en los diferentes municipios en los que se aplica? Porque pareciera que nada más es el tema de armar un operativo y multar bares y establecimientos de este tipo, pero se olvidan también un poco de la parte de los vehículos automotores y otro tipo de fuentes que generan ruido. Sí, bueno, al menos desde mi punto de vista, desde el punto de vista universitario, creemos que las leyes y los reglamentos son necesarios, pero no es el único instrumento. Entonces no es nada más sancionando o clausurando cuando podemos atender esta problemática, sino también estar pensando justamente en estas medidas de acompañamiento, porque en este sentido de las cosas, también el gobierno mismo autoriza estos eventos masivos en la vía pública, que son fuentes generadoras de ruido, y entonces allí, en este caso, ¿cómo aplican la sanción o cómo aplican la multa, verdad? Cuando ellos también están siendo promotores de ese nivel de ruido. Entonces, sí, trabajar en categorizar pues todas estas fuentes de ruido que tenemos en la ciudad, tenerlas plenamente identificadas y saber que un compromiso no es nada más pues de la autoridad de multar y de sancionar o de clausurar, sino más bien de hacer un esfuerzo colectivo en el que invite a los empresarios a que pongan algo de su parte en cuanto al acondicionamiento. Gracias. Héctor Escamilla de Notisistema. ¿Cuánto tiempo tardaría la actualización de este mapa? ¿Cuánto tiempo les llevaría? ¿Cuánto costaría hacer este tipo de actualizaciones? Y esa es una de las preguntas. El segundo aspecto, ahorita comentaban, recuerdo que ese estudio de 2011 que presentaron el IEG era sobre ruido de transporte público. Entonces, preguntar, también me aparecía, por ejemplo, Periférico Sur como una zona de mucho ruido. Aquí cuestionar
¿qué tanto es la variación que se puede llegar a dar a partir de los estudios, digamos, de ese año, conforme a las modificaciones urbanísticas que se han aplicado, por ejemplo, en el Paseo Alcalde, o que el tránsito se desvió a Avenida La Paz y 16 de septiembre y hay más flujo? Si pudiera comentar algo al respecto. Bueno, de los cambios en las vialidades entre 2011 y la fecha de hoy, simplemente Avenida Alcalde. O sea, cuando se elaboró ese estudio y se hicieron algunas validaciones en campo, hay una foto que está en la nota de prensa que en su momento se emitió, y era una fotografía de este puente que estaba en la normal del arco, que ahorita ya lo quitaron, me parece. De ahí se toma una foto hacia el centro de la ciudad y era un convoy de camiones. Me parece que en la fotografía cuentas 14 camiones públicos, uno atrás de otro, en ambos sentidos. O sea, era prácticamente un tren. Tú tenías un tren desde Ávila Camacho hasta algún lugar en Tlaquepaque. Con la intervención del tren ligero, eso cambia, modifica las rutas, hay una nueva distribución de las rutas. Esa información en su momento la teníamos, ahorita hay que conseguirla porque no se ha liberado, no están como datos abiertos la nueva conformación de las rutas de transporte. Hay que hacer las gestiones para que se libere, porque esa podría ser un insumo básico en este tipo de estudios. Sobre el tiempo, yo creo que, bueno, yo pienso que todo el año que entra bien podríamos pensar en que se llevaría, y costos, no sé ahorita. Sí, los costos, bueno, seguramente es algo que es muy costoso. Para que tengamos una referencia, un estudio de ruido, por ejemplo, de tipo laboral, te puede costar en un espacio muy puntual 25,000 pesos. Entonces, en ese ánimo de las cosas pudiéramos hacer la proyección. Obviamente, pues no podemos también hacer los cálculos desde esa dimensión, pero sí es un estudio que genera, pues, que debemos destinar gente, que debemos destinar cierto tipo de recursos, y aquí la intención sería, pues, sobre todo unir los esfuerzos. En la primera fase, al menos es la propuesta que les vamos a hacer, que podamos generar el mapa de ruido de puntos críticos en todos los ayuntamientos, como una primera fase, para no esperarnos, digamos, todo el año para tener un último resultado. Entonces sería, en este foro, invitar a los ayuntamientos a que podamos contribuir haciendo las mediciones en esos puntos críticos que hay de cada ayuntamiento, y generar ese primer mapa de puntos críticos de la zona metropolitana solo a partir de esos datos, y después ya continuar, pues, con esa cobertura mucho más amplia, de manera que podamos tener, pues, un estudio formal, un estudio serio, y un estudio que permita también ser una herramienta de planeación, ser una herramienta que también determine, pues, que el ruido no solamente es ocasionado por los restaurantes, los antros, los bares, sino que también tiene mucho que ver con el acondicionamiento y la trama urbana. Y una pregunta más, la Cruzada contra el Ruido y otros colectivos en contra del ruido han estado generando información y contenidos, tienen estas estaciones de monitoreo, que creo que ahorita son 4, pero ustedes tendrían acceso a estos datos para complementar su trabajo. Pues nosotros sí hemos trabajado muy de cerca con la Cruzada contra el Ruido, y entonces sería cuestión de invitarlos, y esperemos que les interese unirse, pues, a este tipo de esfuerzo. La idea sería, pues, que sí, que se unan, y ellos fueron invitados al foro, esperemos que asistan, y entonces esa sería un poco también la intención. Con ellos, pues, hemos también trabajado en algún momento, ellos fueron los precursores de lo que es la ley, y entonces nosotros también apoyamos, porque nosotros venimos insistiendo desde el 95 también en esta adecuaciones a la ley, y entonces, pues, se unieron los esfuerzos y se concretaron. Esto tendría que ser, claro, un esfuerzo compartido, y la idea es que trabajemos de la mano, que ya que es un tema que nos atañe a todos, pues, unir todos los esfuerzos. Esa sería la intención. La siguiente pregunta. Buenos días, Iván Mendo, de Televisa. A veces pensamos que la contaminación del aire sería la más dañina. Luego han aparecido la contaminación auditiva, después la contaminación visual, la contaminación lumínica,
¿Cuáles son las afectaciones? Lo esbozó doctora al estrés, etcétera, etcétera. Sí llegan a ser tan perniciosas en la vida de los humanos, y por otro lado, o es más bien también el enfrentamiento social que se da. Por ejemplo, el asunto de las celebraciones religiosas con los cohetones, etcétera, etcétera, que ha enconado a sectores de la población. Y por otro lado, ayer veíamos a unos vecinos de Arco Sur que se quejaban del tren y que pita muy duro. Sí se puede hacer algo para que tiene como un aviso, que es un protocolo del tren, se podría atacar o se puede medir si realmente la afectación es grave. Sí es grave la afectación, porque un ruido sobre todo de tipo intempestivo, de tipo, de una intensidad también tan elevada y una frecuencia tan molesta como es el pitido del tren, pues sí, claro que se pudiera hacer un esfuerzo en un diálogo con las autoridades federales para evitar este tipo de alerta. Ellos lo mencionan que es por seguridad, que es por advertencia, pero seguramente las víctimas son mayores las que se están viendo afectadas por la presencia de ese ruido que las que pudieran estarse a lo mejor previniendo cuando puedes hacer otro tipo de alarmas como visuales o como otro tipo de señalizaciones para evitar pues justamente este tipo de accidentes. Entonces las afectaciones se tienen catalogadas. Hay un estudio en este libro que estamos próximos a ya dar a conocer, que se denomina Ruido, Salud y Bienestar. En alguno de los capítulos el doctor Everardo Camacho y la doctora Claudia Vega Michel hacen una recuperación de lo que sería los niveles de cortisol a propósito de la exposición a ruido crónico. El cortisol es una hormona que se presenta cuando las personas están continuamente expuestas a ruido, y a su vez esta presencia de cortisol pues es una evidencia de daño. Y claro que está debidamente comprobado que los ruidos tienen efectos fisiológicos y no fisiológicos. Dentro de los no fisiológicos están los auditivos y los no auditivos. Y entonces dentro de los auditivos es una gama muy completa de afectaciones, y los no auditivos tenemos efectos al sistema nervioso, sistema circulatorio, sistema neuroendocrino. Tenemos también afectaciones en cuanto a los que no son fisiológicos. Justamente está la comunicación, la interacción con las personas. Se puede acabar la convivencia cordial entre vecinos cuando tenemos una fuente continua de ruido con algunos vecinos molestos. Entonces, claro, la magnitud de los efectos del ruido es muy compleja y tiene que ver incluso también con cuestiones económicas. La plusvalía de una zona puede decaer significativamente a causa de que es una zona ruidosa, o bien puede aumentar. Entonces también es una estrategia de marketing que te venden pues en algunas colonias el silencio como una especie de aspiración para tener una mayor felicidad o tranquilidad, pero esto es real. Pues si tenemos una condición acústica que te genera bienestar, pues esto vas a tener personas más productivas, más felices, y sin embargo si tenemos presencia de ruido constante, esto inmediatamente hace a las personas como más irascibles, más reactivas, se concentran menos en las tareas. En el caso del rendimiento escolar, y está comprobado que inmediatamente disminuye, y esto pues nos va a ocasionar un problema pues de diferente magnitud, que eso también sería interesante que lo cuantificáramos. La siguiente pregunta. Yunan Mora del Informador, ¿qué hipótesis tienen para el nuevo estudio? ¿Ha bajado el ruido en la zona centro? ¿Ha aumentado en las inmediaciones de la línea 3? Yo creo que se ha trasladado, pero así como lo comentaba el maestro Juan José del Toro, esta parte como que tan interesante que fue redistribuir las rutas y las unidades de transporte, pues necesariamente ocasionó pues un impacto favorable en lo que sería el corazón de la ciudad. Eso sí lo tenemos comprobado, y no nada más emisiones que tienen que ver con ruido, sino emisiones a la atmósfera. Esto sí es un punto altamente favorable. Sería cuestión de determinar en los puntos aledaños a donde se trasladaron las rutas cómo fue ese comportamiento, y entonces tratar de cuantificar y de valorar cómo que está funcionando. Se está trabajando por parte de una candidata doctora, estudiante de doctorado, de Azucena Arellano del Cutonalá. Ella está haciendo mediciones de ruido en lo que es la línea del macrobús y también de vibraciones, y aquí estamos tratando de categorizar también cómo es el comportamiento de la calzada Independencia y del ruido proveniente del metrobús. Aquí estamos haciendo una correlación
con una medición que se hizo cuando recién se iba a instalar esta línea, y podemos hacer las estimaciones y las proyecciones necesarias. Estamos seguros de que el acondicionamiento vial es una medida que puede resolver el problema. Me gustaría que, si ustedes pueden lanzar también esta iniciativa, porque yo le he insistido muchas veces que pudiera hacerse un diseño de transporte único universitario. Si se juntaran todas las universidades, quitando un poco ese afán de protagonismo, pero universidades públicas y privadas se sentaran a dialogar en cuanto al diseño o un modelo de transporte único universitario, estaremos pensando en que se reduciría significativamente la presencia de parque vehicular, y con ello estaríamos consiguiendo mejores condiciones viales, unos niveles de contaminación atmosférica mucho más bajos y unos niveles de ruido también mucho más bajos. Entonces, pensar en que fuera un transporte seguro, cómodo para los estudiantes, que pudieran estarlo tomando indistintamente de la universidad, teniendo un buen padrón y un buen sistema de identificación y de digamos, registro, y esto ayudaría a abatir significativamente pues estos niveles, y sobre todo también una condición de seguridad, porque centros universitarios complicados como Cutonalá, como CUCBA, para la digamos, movilización de los estudiantes, tendrían esa posibilidad muy interesante. Entonces valdría la pena insistir en que se trabaje bajo este tipo de modelos. Otra hipótesis que me gustaría comentar es para este estudio, en esta ocasión contamos con una capa que no tuvimos en las anteriores, que es arbolado urbano. Hoy se cuenta, nada más el municipio de Guadalajara cuenta con un censo de arbolado urbano. Me parece que son alrededor de 600,000 árboles, más una cantidad más que está en la barranca, pero digamos en manzanas son alrededor de 600,000 árboles, y están georreferenciados cada uno de ellos. Entonces eso nos va a permitir hacer una correlación entre presencia de arbolado con los niveles de ruido. La siguiente pregunta. Buenos días, Laura Sepúlveda de Prensa UDG. Bueno, han hablado un poco de lo que es como el ruido urbano, pero ¿qué pasa de repente con la utilización de audífonos en alto volumen, esas afectaciones? Bueno, justamente creo que aquí viene, y si no te puedo pasar los detalles, hay un estudio que hemos hecho con mucho seguimiento en el CUCBA respecto a los portadores de dispositivos móviles con audífonos y el ruido proveniente de ese tipo de fuente, que es un ruido de tipo voluntario al que podemos actuar de forma preventiva. Tenemos dos tipos de exposiciones, hay diferentes clasificaciones del ruido, ya las hemos visto, pero una de las clasificaciones también está en función de cómo te expones al ruido. Está el ruido que es involuntario, que es ese que proviene de la ciudad, que es ese que tú no puedes necesariamente controlar, y está el ruido de tipo, el involuntario y el voluntario, el que tú te pones tus audífonos y decides a qué volumen y cuánto tiempo los vas a usar. Y ahí tenemos una afectación directa, el sonido directamente se va a dañar lo que serían las estructuras internas del oído medio del oído interno, y esto te causa una afectación. Estamos teniendo estimaciones a nivel internacional de que las personas de entre 20 y 30 años están teniendo en algunos casos una audición semejante a una persona de 60 años. Entonces sí estamos envejeciendo el oído a causa de una exposición continua a altos niveles, que lo que ocasiona no nada más pues es esta fatiga auditiva, sino también está teniendo afectaciones en cuanto hay desprendimiento de algunas vellosidades de lo que sería en la cóclea. Estas no se recuperan y entonces son sensores de lo que sería el sonido. Al no tener esta posibilidad de recuperación, pues vamos a tener una afectación. A este foro también se invitó al doctor Jauregui del CUSUR, de Ciencias de la Salud. Ellos están trabajando directamente con daño neurológico a partir de la exposición a ruido. Esperemos que asistan con ellos. Entonces tenemos que no nada más es la capacidad auditiva, sino también el daño a lo que sería el sistema nervioso, y que tiene afectaciones que en algunos casos pues son de tipo irreversible. La siguiente pregunta. Si ya no hay ninguna otra pregunta, por supuesto que les agradecemos la difusión que hagan de la realización del tercer Foro Social Universitario Ruido, Salud y Bienestar, que como ya nos invitaron, será el próximo viernes 4 de octubre a las 9 de la mañana en las instalaciones del Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco.
Muchas gracias a nuestros integrantes de la mesa, muchas gracias a ustedes por su asistencia, a todos que tengan un excelente miércoles.